Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, de la UTEP, van a participar mañana de la movilización. Queremos preguntarle sobre eso, queremos preguntarle también sobre el vínculo con la CGT en este gran desafío que tiene el movimiento obrero de tratar de representar conjuntamente a los trabajadores formales y también a quienes trabajan en la informalidad. Alejandro, ¿cómo te va? Pablo Caruso. Estoy con Néstor Restivo y Gaby Radich en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? A vos y a todo el equipo, ¿cómo andan? Gracias, Alejandro, por este rato. Antes que todo No, por eso, favor. quiero preguntarte, porque se habla muy poco en estos tiempos, ¿cómo están los barrios? ¿Cómo están los barrios de los sectores populares? ¿Cómo está la economía? Escuché al Pitu Salvatierra en las últimas horas decir algo muy bravo, decir que incluso aquellos, entre comillas, empleos que ofrecen los narcos en los barrios ya está todo cubierto, que está haciendo estragos el desempleo, que está haciendo estragos el hambre. Bueno, toda una declaración de alguien que la vive y que la vivió, que me llamó mucho la atención. ¿Cómo está la cosa en los barrios, en los sectores populares, Alejandro? Sí, sí, sí. A ver, mal. Ustedes saben que nosotros lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Por supuesto que hace tiempo que la situación es compleja y todo se ha deteriorado con las políticas de ajuste que ha aplicado este gobierno, con las políticas de empobrecimiento. Hubo una avanzada muy fuerte del crimen organizado, de los narcos, que de alguna manera, no lo escuché al Pitu, pero hablamos muy seguido con él y tenemos visiones similares de lo que se está viviendo en las barriadas populares, de pibes que terminan de alguna manera reclutados por el narco y pibes que no terminan reclutados por el narco, pero que rebotan y terminan en procesos delictivos, porque lamentablemente la situación en las barriadas populares es cada vez más compleja, gente que se está muriendo de hambre, situaciones de nutrición, gente que está absolutamente condicionada porque terminan recayendo sobre los prestamistas en los barrios populares, que suelen ser los tranzas, los narcos. Bueno, la situación es caótica y ya no solamente en términos de la gente que vive en el barrio popular, sino como que todavía hay elementos organizativos y bastantes elementos organizativos, sobre todo para tratar de parar la olla para aquellos que no tienen cómo resolver ese problema en su casa. También se acerca gente que va perdiendo el trabajo, gente que no llega a fin de mes, sobre todo jubilados y jubiladas, lo venimos anunciando hace mucho tiempo, Uh-huh. que nos pasa también en el comedor de Constitución, que las filas es una fila multisectorial, digo yo, porque vos tenés pibes con problemas de consumo, tenés trabajadores que vienen a trabajar a la ciudad de Buenos Aires y pasan por el comedor para tratar de ahorrarse un mango, jubilados que viven cerca de la UTEP y se acercan a buscar un plato de comida. Bueno, la situación es muy dramática porque, bueno, lamentablemente es un gobierno que ha decidido pisarle la cabeza, en este caso a los sectores populares, pero a todo el pueblo en general. A ver, Alejandro, el gobierno dice frente a esto que duplicó o que aumentó de manera muy importante, diría el gobierno suficiente, los recursos en materia de políticas de contención social. Se habla concretamente de asignación universal y de tarjeta alimentar. ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Cuánto alcanza? ¿Cuánto llega? ¿Qué significa Es el cierto. Estado hoy para estas situaciones que vos estás comentando? Sí, a ver, es cierto que se ha aumentado la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, pero frente al deterioro económico, porque hay algo que hay que tener en cuenta. Hay dos aspectos, por lo menos creo yo, que son centrales para entender la situación. El primero es que los números de la inflación que dice el gobierno no tienen nada que ver con la realidad, porque el que vive la vida real y no la vida de fantasía que quiere instalar el gobierno, a través de los medios, a través de las redes, a través de los números falsos que dice, vos vas a comprar la carne, vas a comprar la leche, vas a comprar la verdura, tenés que pagar el transporte, tenés que pagar el alquiler, tenés que pagar los medicamentos, en el caso de los jubilados, porque se han desmantelado todos los programas vinculados a la posibilidad de conseguir medicamentos a jubilados o personas que necesitan determinados medicamentos. Todo eso hace que un trabajador, o en el caso de los jubilados, por ejemplo, que tienen
entre el bono y la jubilación mínima no llegan a los 400.000 pesos. Todos sabemos que no te alcanza ni para llegar al día 15. Ujú. Para mí ese es uno de los aspectos que hace que el aumento de la tarjeta alimentaria y la asignación universal sea insuficiente. Y después que los datos de pobreza que dice el gobierno son mentiras, absolutamente mentiras. Yo no veo bajo ningún punto de vista que los números que dice el gobierno, que sacaron a 10 millones de personas en la pobreza, sea así bajo ningún punto de vista. Creo Y está que cambiando, Alejandro, la percepción respecto del gobierno, porque lo hemos hablado, es decir, muchos integrantes de la OTEP seguramente ujú, votaron a Milei. ¿Vos ves sí, un cambio de registro en ese sentido sí. o todavía hay mucha bronca con lo anterior y Milei aparece como algo atractivo en términos de lo disruptivo, de romper todo? No, a ver, nosotros, por lo menos en los sectores en donde nosotros todo el tiempo hacemos asamblea para charlar, para tener un registro de lo que va pasando, discutir de los problemas que hay, en este caso en los barrios, en las unidades productivas. Muchos de los compañeros que votaron a Milei ya se repitieron hace rato, porque en el caso nuestro son los primeros que sufrieron la política de ajuste, porque se paralizaron las obras en los barrios, se financiaron las políticas vinculadas al alimentario, la política vinculada a los problemas de consumo, o al consumo problemático, o a la atención primaria, o en los centros de salud popular, o en los centros de primera infancia, las cooperativas sin posibilidades de acceder a herramientas o a materiales para la producción. Bueno, el sector que primero recibió el ajuste fue el sector de la economía popular. Y vemos que muchos compañeros, vecinos, están recontra calientes, enojados, ya no se creen las mentiras, y me parece que también empieza a haber un descontento, un enojo, una pérdida de credibilidad sobre lo que dice el gobierno de otros sectores de la sociedad, que principalmente se da a partir del escándalo de las criptos, en donde el 99,9% de la población se dio cuenta que estamos en manos de unos estafadores, que incluso dejaron todos los dedos marcados cuando quisieron construir una operación a través de una entrevista pactada con un periodista que quedó al descubierto que la tenían guionada. Bueno, la gente no es boluda. Entonces creo que hay un quiebre yo no, lo dije siempre y lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo, no creo en las encuestas, en nada de eso. Ujú. Siempre el termómetro de la realidad nosotros nos dio en otra dirección. Por supuesto, después que la salida política a esta catástrofe que estamos viviendo no está clara y quizás todavía haya enojo con lo que pasó en el pasado reciente, pero en términos de la credibilidad del gobierno yo veo un quiebre muy profundo y no es casualidad todo lo que viene pasando, principalmente desde el día que Milei habló en el foro de Davos y dijo las barbaridades que dijo y rápidamente tuvo una reacción masiva de la sociedad, no solamente movilizada en la ciudad de Buenos Aires, sino uno revisa las declaraciones, las intervenciones de muchísimos sectores de la sociedad que hablan en los medios de comunicación, en programas incluso de Chimento, hubo un repudio generalizado a las declaraciones del presidente, y sumado a eso la cantidad de cosas que fueron sucediendo desde la cripto, por ejemplo, la represión injustificada a los jubilados, me parece que se le derrumba el relato y la gente empieza a percibir a partir de la realidad que vive todos los días que estamos en manos de un gobierno que ha manipulado absolutamente todo. Alejandro, Gabriela Radiche te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te quería preguntar a propósito de cosas que deslizaste por allí, me baso en la desesperación que viene también después de una catástrofe como la que estamos viviendo. En base a la desesperación, ¿cómo ves vos el avance del narco en los barrios, que lo mencionaste, y también la salud mental? ¿Cómo es, si están siguiendo, si hay un nivel de mayor fragilidad respecto de la salud mental de la población? Sí, también. Yo no sé si lo hemos hablado con ustedes, con vos, Pablo, pero también lo hemos dicho hace mucho tiempo. De hecho, lo he hablado con personas como Manes, por ejemplo, que se dedica al tema de salud mental. Que nosotros hace tiempo que venimos percibiendo un aumento en las tasas de suicidio, de gente que se deprime, que cae en el consumo, que no encuentra salida. Es un problema que se va agudizando cada vez más. Yo
tengo la posibilidad en el último tiempo de hablar con muchísimos sectores, pongo este tema como uno de los temas que los tenemos que trabajar de conjunto, desde todos los sectores de la política, porque creo que puede ser de un daño irreversible el problema de la salud mental, que eso después se agudiza cuando caes en el consumo, cuando caes en otro tipo de complejidades en términos sociales, que requiere un abordaje solidario, integral, humano. Hay que dejar a veces de joderse con las pelotudeces que a veces se discuten, sobre todo en la política, y ponernos a laburar en estas cosas que nosotros estamos muy preocupados porque sinceramente vemos que puede ser de un deterioro muy profundo en términos de la complejidad social, y creo que tenemos que ponerlo como uno de los temas principales a resolver una vez que nos saquemos de encima esta pesadilla que significa el gobierno de Javier Milei. ¿Y el narco, que también lo mencionaste? Sí, también, por supuesto, ahí eso requiere un abordaje mucho más complejo, ¿no? Porque nosotros podemos hacer un esfuerzo de organización, de tratar de que no se cruce la frontera, por decirlo de alguna forma, en la barriada popular para que avance el crimen organizado del narco, pero por supuesto hay limitaciones, ¿no? Porque si bien la solidaridad, la organización, la conciencia de la gente hace que eso en algunos casos rebote, pero cuando vos perdés determinadas herramientas para organizar el territorio, sabés que tenés limitaciones para ganar esa batalla, ¿no? Entonces también es un tema que nosotros, sobre todo en los ámbitos que podemos participar con sectores de la iglesia que también ven con preocupación esto, nosotros lo ponemos como uno de los temas también centrales, sobre todo porque tenemos experiencia en América Latina de lo que significa el crecimiento, el desarrollo, la estabilidad de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Tenemos experiencia como lo que sucede en Rosario, y si bien eso no es la característica general, empieza a haber indicios cada vez más preocupantes de que eso se puede desarrollar como un proceso estable, y bueno, hay que trabajar desde todos los sectores, de los medios, de los sectores religiosos, de la comunidad organizada, desde el sindicalismo, desde la política, a ponerlo como un tema central, porque hay que impedir que eso se estabilice, pues ese sí sería un retroceso irreversible que no lo podemos permitir, y por eso nosotros siempre lo tratamos de gritarlo lo más alto posible, no para hacer ningún tipo de amarillismo social ni nada por el estilo, sino porque es un problema que como lo describía el Pitu, y quizás el Pitu es muy duro para describirlo, pero tiene el 100% de los elementos de la realidad en muchos de los barrios populares. Bien. Estamos charlando con Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP. ¿Cómo se están preparando para mañana, Alejandro? Bueno, con organización, con solidaridad. ¿Qué saben de lo que el gobierno está pensando para mañana? Se habla de limitar los accesos a la ciudad, se habla de una configuración de lo que va a ser los alrededores del Congreso muy distinta a la del miércoles. Sí, yo sinceramente no tengo demasiada información de más que la que filtran ellos públicamente, o algunas cosas que salen en los medios de comunicación. Sí, lo que nosotros, por lo que venimos hablando con todos los sectores que estamos convocando, es que tenemos que estar organizados, que tenemos que ser solidarios. Mucho de lo que pasó en la movilización anterior que nosotros estuvimos, y hubo una represión salvaje, hubo muchos compañeros que asistieron a compañeros que recibieron balas de goma, o que los gases no los dejaban respirar. Entonces estamos armando muchos dispositivos de salud para también contener a la gente que como quedó demostrado el miércoles pasado, está enojada, hay bronca, está dispuesta a pelear. Entonces tenemos que estar organizados. Sabemos que el gobierno tiene intenciones de reprimir, porque lo demostró el miércoles pasado. No sabemos cómo va a ser el operativo, pero como nosotros siempre decimos, existe el legítimo derecho a la protesta. Es un derecho constitucional, así que lo vamos a ejercer hasta el último día de nuestras vidas, aunque al gobierno le moleste. Mañana tenemos una cita que para nosotros está puesta en el eje de la defensa de los jubilados, porque si bien el gobierno quiere que discutamos el aspecto represivo, que hay que discutirlo, el problema central es que los jubilados no pueden llegar a fin de mes, que ganan una miseria, que hay un deterioro económico muy grande en la Argentina,
que quieren endeudar al país con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no sabemos de qué se trata, pero podemos sin tener demasiados elementos de la letra chica, de la letra fina, el acuerdo de que Caputo es el responsable del peor endeudamiento que tiene la Argentina, que toman de pelotudo o quieren tomar de pelotudo y pelotudas a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, haciéndonos creer que este nuevo endeudamiento no significa contraer nueva deuda. No sé cómo lo explican, pero la verdad se creen que la gente es tonta, y nosotros nos vamos a oponer. Por eso también mañana vamos a estar en la Plaza de los Dos Congresos repudiando este nuevo intento de endeudamiento que significa también una pérdida de soberanía absoluta sobre los resortes de la economía argentina, y no hay que permitirlo. Por eso los diputados y diputadas que se dejen de joder, que tengan sentido patriótico, no pueden ser cómplices de un nuevo endeudamiento como el que propone el gobierno. Y por supuesto también nos vamos a movilizar y vamos a concentrar en el mismo lugar en donde el compañero Pablo Grillo recibió el disparo de gas lacrimógeno, porque queremos pedir justicia por el compañero Pablo Grillo, por supuesto que también mandarle ¿Ese es el lugar donde concentran? Ese es el lugar donde concentramos, Irigoyen, y creo que entre Solís y Rey Ceballos, porque también le queremos mandar fuerza y pedir justicia, porque hubo una reconstrucción de todo lo que pasó en la represión anterior. Hubo periodistas que filmaron y que transmitieron la información que tenía a diferentes medios, y la reconstrucción dio desde el momento que le pega el gas lacrimógeno hasta donde salió, y desde donde salió tiene nombre y apellido, y ese nombre y apellido recibe órdenes concretas y recibe órdenes políticas, y la orden política la dio este gobierno. Entonces alguien tiene que pagar porque hoy tenemos un hermano que tiene su familia, que ha ido a trabajar, a cubrir una movilización, que fue solidario con los jubilados y hoy está peleando por su vida. Entonces para nosotros mañana también el pedido de justicia, el pedido de solidaridad por Pablo Grillo. Por eso también decidimos, junto a diferentes compañeros y gremios y sectores que convocan, concentrar en ese lugar. Alejandro, la última, ¿cómo están con la CGT? ¿Mañana va a estar la CGT en la marcha? Sí, mira, recién vengo de charlar con los compañeros de la CAT. La Cámara de Transporte. Claro, que concentran en el mismo lugar que hay un montón de gremios que van a convocar. El jueves en el Consejo Directivo se va a terminar de definir el día del paro. Hay compañeros que también están planteando que sea paro con movilización. Hay una propuesta que creo que ayer también la anunció Héctor Dar, que puede ser con el 9 movilización y el 10 paro. Sí. Pero bueno, se va a definir el jueves, y para nosotros esa también va a ser una hoja de ruta. ¿No le gustaría que mañana hubiera movilizado la CGT? ¿Orgánicamente no hubiera sido importante incluso en esa capacidad de organización tratar de contener la propia represión? Sí, por supuesto, pero entendemos los tiempos. Nosotros que hablamos con todos los compañeros sabemos lo que implica construir consenso para determinadas acciones, y bueno, somos respetuosos de eso. Sabemos que tenemos una hoja de ruta, insisto, mañana, si bien no sé si irá toda la CGT, pero van un montón de gremios confederados a bancar a los jubilados. El 24 de marzo vamos a movilizar también con todos los compañeros de la CGT, y seguramente va a ser una movilización multitudinaria. En el caso nuestro y también con otros gremios, el miércoles nos volveremos a encontrar en la Plaza de los Dos Congresos a acompañar a los jubilados, y vamos a trabajar para que el paro del 9, y si hay movilización, sea una movilización monstruosa, y que sea un paro absolutamente contundente y con el acatamiento de todos los sectores. Alejandro, gracias como siempre, un gran abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Alejandro Gramajo, bueno, secretario general de la UTEP, nos contó cómo se están preparando para mañana, dónde concentran. La UTEP va a estar en el lugar. Lleva mucha gente la UTEP, en el lugar donde fue agredido Pablo Grillo. Le preguntamos, pero sobre todo teníamos ganas de preguntarle cómo estaban los barrios, ¿no? Qué es lo que está pasando con la gente en los lugares donde mayor necesidad hay, donde el Estado se viene corriendo hace bastante tiempo. Y fue muy cruda la respuesta, la caracterización que hace Alejandro, y sobre todo lo que le preguntaba Gaby del tema salud mental, ¿no? Evidentemente lo tiene muy presente Alejandro Gramajo, pero dijo que aumentaron muchísimo las
los casos de suicidio. Y finalmente esta referencia, más allá de Gramajo, ¿no?, de la CGT, lo escuché a Daer hablar de la necesidad de los tiempos, del timing, de la táctica y la estrategia. Yo, ¿qué más necesitas? Si sos la CGT, ¿qué más necesitas? Que estén hambriando los jubilados y que la gente esté respondiendo, se movilice, la cagan a palos y le avisan que la van a volver a cagar a palos en la movilización siguiente. ¿Cuál es el timing? ¿Qué es lo que tenés que pensar, digamos, ¿no? A mí, la verdad, me cuesta mucho. Debe ser que no sabemos nada de política y que estar al frente de esas situaciones debe ser mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Pero bueno, hay que estar a la altura de las situaciones que aparecen para hacer buena política también. Sí, no sé, ¿qué más necesitas, digamos, no? Pero bueno, 5:04. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.